Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema. ¿De qué manera participar en ADN Buena Salud? Escaneás el QR que va a aparecer en pantalla y ahí te va a dirigir a un sitio web donde vas a poder dejar tu consulta y el sistema la va a tomar para que pueda salir en alguno de los programas. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante conocer, la insuficiencia cardíaca. Te hemos contado que el corazón cumple una función de bomba y hace que la sangre circule por todo nuestro organismo. Cuando por algún motivo ese corazón pierde esa capacidad de funcionar correctamente como bomba, no logra llevar la sangre que necesitamos y aparecen síntomas, nos altera notablemente la calidad de vida. Y esta insuficiencia cardíaca se transforma en la primera causa de internación, sobre todo en mayores de 65 años. Ahí te aparece la hinchazón en miembros inferiores, probablemente, la fatiga, que te cueste respirar, que al dormir comenzás con una tos persistente, que necesitas varias almohadas para poder descansar. Todos esos son síntomas que probablemente estén relacionados a esa insuficiencia cardíaca. Hoy vamos a contar con la visita de un especialista que nos va a ayudar a entender cuáles son las causas de esa insuficiencia, qué es lo que podemos hacer en la prevención, de qué manera poder mejorar la calidad de vida del paciente que sufre insuficiencia cardíaca con los tratamientos que hay hoy en día. Además, en el Noticiero Médico te vamos a contar un nuevo trabajo científico que habla sobre el ejercicio físico, pero sobre todo de un ejercicio particular, que es el HIIT. Vamos a entender de qué se trata y cuáles son los beneficios que tiene para nuestra salud física, emocional y salud en general. Pero quiero ir ya a recibir a nuestro equipo, a nuestro panel. Lo hacemos con fuerte aplauso. ¿Cómo anda? Doctor Gabriel Lampman, nefrólogo cardiólogo. ¿Cómo va, Milton? Muy bien, muy bien. Hoy quiero hablar de un tema conectado con la insuficiencia cardíaca que lo veo. ¿Cuál es? Muy frecuente. La homocisteína. Yo pido en el laboratorio vitamina B12, pero siempre que se pida vitamina B12 hay que pedir homocisteína. ¿Por qué? Como que queda incompleto, ¿no? La homocisteína es un aminoácido que se convierte, o sea, la metionina, que es un aminoácido, se convierte a homocisteína. Y la verdad que si está elevado, muchas veces porque está baja la B12, y aumenta el riesgo de tener eventos cardiovasculares, aumenta la inflamación. La verdad es algo a medir y es muy silencioso porque la verdad nadie se da cuenta que lo tiene. Vamos a hablar de este tema que me parece tan importante para la gente que no conoce. Cardiovascular y cerebrovascular es un marcador de riesgo que podés conocer. Vamos a entender en el programa de hoy de qué se trata. Nutri Delphi Zimmerman, ¿cómo estás? Bien, todo bien. En ayunas, ya en ayunas con doble entrenamiento, porque ¿Doble? había entrenado. Me estaba por ir, me avisaron que arrancamos un poquito más tarde y entonces metí otra parte de cardio que a ustedes les gusta. Ya había hecho fuerza, hice cardio, 15 minutos más. Muy bien. Tema de hoy. ¿Las calorías realmente para un plan de descenso de peso importan? Las calorías. Y las calorías son calorías. Importa más la calidad. Bueno, sí, pero si le das muchas calorías de la calidad también te fuiste, ¿no? Ok, vamos a ver eso. Vamos a ver diferentes platos con misma cantidad de calorías, pero las diferencias que tienen en tu cuerpo, para tu metabolismo, para tus intestinos, para tu energía, para tu día a día y para sostener sobre todo ese objetivo que tenés, como no solo importan las calorías, sino también qué tipo de nutrientes tenemos en el plato. Muy bien, vamos a desarrollar entonces el tema de la calidad versus cantidad en cuanto a las calorías. Marca registrada, Marcelo Sergio Fabián Rabinovich, psicólogo. ¿Cómo está? ¿Dije bien? No, lo dije mal. Dijiste mal, pero igual, la verdad... A ver, tengo una pregunta. Vos venís con todas las ganas de hacer el programa y de pronto están preparándote tus cosas, ¿no? Para hacer el programa y aparece Delphi y de pronto empiezan a dar más importancia a Delphi. Me deja un costado y le digo a Delphi, ¿qué haces? ¿Estás celoso de y me dice, ¿y vos qué aportas al programa? Así me dijo. Sí, me dijo. Entonces yo le dije, ¿cómo fue eso? Así. Yo dije, bueno, el día del amigo. No fue así. Y aparte, fíjate la silla que tengo yo. Nos hace pensar en cada programa. Claro. Nos propone columnas, segmentos. Es más, para mí es un tema por lo que te metiste con River, me parece que va por ahí. Bueno, no importa, es cierto, pero aparte, fíjate las sillas que tenemos, Delphi siempre parece más alta. Ahora, por suerte, me hizo bajar para sentirse mejor él. No, y ella te dice que porque tiene el torso más largo, que por eso no tiene nada que ver. Marca registrada, tu tema. El tema de hoy es algo espectacular, que es el poder del sueño para limpiar el cerebro.
el poder del sueño es fundamental. Bueno, pero esto realmente es increíble, ¿está bien? De cómo uno cuando va a dormir, qué importancia tiene justamente que uno pueda dormir bien, porque yo la verdad siempre pensé que era perder el tiempo dormir. Mira, lo Así, hablamos con ahora- el tema de la Nutri, que hablábamos de cantidad y calidad. Acá también hay una cantidad, pero sobre todo calidad de sueño. El tip que tiró un médico acá, que todo el mundo siempre me lo dice al revés y que dejó a todos sorprendidos, que en realidad si vos soñás mucho, estás teniendo mala calidad de sueño y no buena. El doctor Edward Stern, encanta. que estuvo en el Tal cual. programa, el médico español. Pero vamos a hablar también desde el psicoanálisis, qué significa cuando uno está soñando y cuando uno tiene una pesadilla. Bueno. ¿Está bien? Que yo creo que vos como hincha de River es bastante seguido. Dejemos con la lo pesadilla. Pará que hay futbolístico mucha de gente, lado. claro, del otro lado. Marca registrada, necesitamos pensar, porque también nuestras neuronas se tienen que movilizar y para eso Muy están bien. los ejercicios de pensamiento lateral de cada mañana. Para los dementes están del otro lado de la pantalla. Tengo un ejercicio balde. espectacular, Balde. ¿está bien? Para poder ejercitar justamente el hemisferio derecho de las neuronas. Acá tengo un balde, Sí. ¿está bien? Azul y amarillo, muy Ahí bien, de está. Atlanta. ¿Qué color es? De Atlanta. Verde y amarillo veo yo. Y eso es violeta, te aviso, vos que sos daltónico. No, ya azul y mirá. amarillo. Verde. Azul y- Azul y amarillo son. Azul y amarillo. Sigamos porque Azul si y no... amarillo, bien de Atlanta. Bueno, Muy bien. tengo un balde que puede contener 5 litros Sí, y otro balde que puede contener 3 litros. Ok. perfecto. Mi ¿Cuál el pregunta es problema? cómo hacen ustedes con estos dos baldes de juntar 4 litros. Tenés que juntar 4 litros con estos dos baldes, que son de azul y amarillo. ¿Cuánto tenía cada uno? 5 litros, 5 litros, 3 litros. ¿Está bien? 5 litros, 3 litros. Y con esto tenés que juntar 4 litros exactos si no tenés ningún elemento para medir. Para vos que estás del otro de la pantalla, seguro que lo vas a sacar. Uy, ¿qué hacemos? Me Estoy encanta. pensando, Me A ver, encanta. ¿cuál llenás primero? Lo tenés que... Lo veo muy concentrado a Gaby. Está bien, pone cara como diciendo lo tengo en la punta de la lengua, pero está más Sí, sí, perdido, digamos, ahí estoy seguro que tenés que llenar todo el de 3 para saber que tenés 3. Bueno, llenó este de 3 No, y no, para mí llenas este. Ah, Está ya bien, Lo lo lleno pasás 5. acá. No, Te quedan 2 litros. Te Sí. quedan ahí 2 Sí, y lo sacás. ¿qué hago? Lo tiro. No, este lo tirás. a ver, vamos a darle... primero, Y yo voy a vos hacer lo ves ¿Está bien? siguiente. 4 litros Ya, de vuelta. con un balde de 5 y otro de 3 litros. ¿Cómo Sí. logran ustedes, concretamente, juntar 4 litros de agua? Y la mitad del de mitad. allá son 2.5. Y, pero ¿cómo te das sabés cuenta? cuál es la mitad? ¿Cómo te das más cuenta o que A está menos. la ojo, La mitad, dice... No, tiene que ser No. exacto. Ah, che. tiene que ser exacto. No, Dale, vamos a resolverlo porque me parece... ninguno de los tres No. está pudiendo Sí. sacarlo. Tenés que no 2 puedo. veces sacar de acá con. O sea, Sí, te pero, quedan 2. ¿Este lo podés llevar al otro lado? ¿A dónde querés Mirá, llevarlo? lo llenás, sacás 3, te quedan 2. Lo tirás en algún lado, volvés a hacer lo mismo y te queda de nuevo 2. 2 más 2, 4. Mezclé todo. Muy bien. Delphi necesita un psicodiagnóstico urgente. No, Vamos a hacer lo siguiente. A ver. ¿Está bien? Lleno el balde con 5 litros. correcto. Lo tiro acá. Sí. 3. Acá me quedan 3. Sí. Correcto. Y ahí ¿Está te bien? quedan 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Estos 3 que me quedaron acá, ¿está bien? Lo tiro acá adentro. Muy Sí. bien. No, perdón. No, vamos a empezar de nuevo. Pará, Vamos a empezar de pará, nuevo. pará. Esperá de nuevo porque Delphi me confundió. Marca No, registrada. listo. Tengo 5. Sí, Sí. Tiro acá, me quedan 3 y acá quedan 2. correcto. ¿Están de acuerdo? Tiro esto. Sí, Sí. ¿Ok? Bueno, esto lo vuelco acá. muy Sí. bien. ¿Está bien? Bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a Ahora hacer- tenés 2 litros en 2 el de en el 3 de tres. y el de 5 está vacío. El Claro. de 5 está vacío. Muy bien. Si yo lo lleno con el de 5 y tiro acá, me va a entrar 1 litro. Sí. Sí. ¿Cuánto me queda acá? 4. 4. Muy bien, Bien. marca Uno registrada. para vos. y Lo uno para vos. resolvió. Nos ¿Listo? vamos a ver ya el informe ¿Listo? Muchas gracias. sobre insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una condición médica crónica en la que el corazón no puede bombear sangre de manera eficiente para satisfacer las necesidades del cuerpo. Esto puede provocar síntomas como fatiga y debilidad, falta de aliento y dificultad para respirar, hinchazón en las piernas, tobillos y pies, tos seca y persistente y pérdida de apetito y náuseas. Existen diferentes tipos de insuficiencia cardíaca y las causas que las provocan incluyen la enfermedad coronaria, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad valvular cardíaca y la miocarditis. El tratamiento depende de la causa subyacente y puede incluir medicamentos, cambios en el estilo de vida, dispositivos médicos como marcapasos o desfibriladores y cirugía.
Para desarrollar este tema contamos con la visita del doctor Bruno Guarino, médico cardiólogo, jefe de la sección de insuficiencia cardíaca del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, Bruno, por tu visita. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo le podemos explicar a la gente en forma sencilla qué es la insuficiencia cardíaca? Bueno, la insuficiencia cardíaca es un conjunto de signos y síntomas, es decir, los síntomas que nos refiere el paciente y los signos que vemos nosotros en el examen físico que se ponen de manifiesto cuando el corazón, como bien decía el informe, no es capaz de bombear la suficiente sangre rica en oxígeno al resto de los tejidos, ¿sí? Rica en oxígeno y nutrientes. A partir de ahí se ponen en marcha un montón de mecanismos que empiezan a ser deleterios para la salud del paciente y que se manifiesta como dijimos recién. Los síntomas, como bien decía el informe, puede ser la hinchazón de las piernas, hay síntomas que son más típicos y menos típicos de la enfermedad. Puede ser la disnea paroxística nocturna, que es esa tos que aparece a la noche cuando el paciente se levanta y tiene que adoptar la posición de colgar las piernas al borde de la cama y buscar aire de manera erecta, así. Entonces, eso es la búsqueda de aire. Después tenemos la ortopnea, que es esa falta de aire que decías al principio muy bien. El paciente se recuesta y nota que tiene que colocarse almohadas porque le falta el aire. Y otros signos que son los que encontramos nosotros al examen físico, ¿no es cierto? O sea, ahí estamos repasando signos y síntomas relacionados a la insuficiencia cardíaca para entender el proceso. ¿Qué es lo que genera que esta bomba, el corazón, comience a fallar? Bueno, hay muchas causas. Nosotros en insuficiencia cardíaca dividimos en dos grandes grupos, muy grandes grupos, que son los pacientes que tienen problema en la contracción del corazón y los pacientes que tienen problema en la relajación del corazón. Ambos grupos desarrollan insuficiencia cardíaca, pero son muy diferentes y se los trata de manera muy diferentes. Entonces, el clásico ejemplo es el paciente con enfermedad coronaria, con enfermedad cardiovascular. Es el paciente que enferma las arterias coronarias y por ende enferma el músculo cardíaco, por ejemplo, después de un infarto de miocardio. Pero después hay otras causas muy frecuentes también, como la diabetes. El paciente con diabetes aumenta en 2 a 4 veces el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, la hipertensión mal controlada, los problemas valvulares y los problemas arrítmicos generan en el crónico plazo, digamos a largo plazo, el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Se hablaba que en mayores de 65 años es la principal causa de internación. Sí, ¿Es así? Sí, por eso tenemos que entrenar muy bien, no solo los cardiólogos, que la mayoría conocen muy bien este tema, y por supuesto los especialistas en insuficiencia cardíaca, pero tenemos que entrenar muy bien a los médicos generales, a los médicos de atención primaria, a los médicos que se enfrentan en la guardia externa, a los médicos de los servicios de ambulancia, porque el primer diagnóstico se hace sospechándolo clínicamente, con lo que nos refiere el paciente en la anamnesis, es decir, en el interrogatorio, y después en el examen físico lo que encontramos. Porque escuchándote, cuando repasabas los síntomas fundamentalmente, hay diagnósticos diferenciales con enfermedades pulmonares, más que hay que conocer, y del otro lado está bueno también que conozcan cuáles son los síntomas para motivar la consulta. Sí, la verdad que no es un diagnóstico fácil, es una enfermedad que está subdiagnosticada y que lamentablemente va en aumento. Tenemos una prevalencia del 1 al 3% en la población adulta, pero esto aumenta drásticamente a partir de cerca de los 70 años, donde la prevalencia aumenta al 10%. Entonces, pacientes mayores de 65 años, tenemos que estar muy atentos ante los síntomas que presentan, porque primero para tratar de prevenir el desarrollo de insuficiencia cardíaca, y una vez que lamentablemente tienen alguna afectación, como alguna arritmia, algún problema valvular importante o algún infarto que hayan tenido, rápidamente intervenir para que en el largo plazo no desarrollen insuficiencia cardíaca. Tenemos un arsenal de tratamiento muy bueno, que la verdad que en los últimos años ha aumentado su productividad exponencialmente, y esperamos grandes avances para los próximos años. Esto es fundamental, ya lo vamos a desarrollar, pero antes le quiero dar el lugar y el pase al equipo que se sume con preguntas. El doctor Gabriel Lamman tiene una consulta para vos. Muy interesante, doctor Guarino. La verdad es que uno como nefrólogo suele ver mucho el tema del síndrome cardiorrenal. La verdad que para que la gente entienda, hay una insuficiencia cardíaca y eso genera insuficiencia renal. Y esto que estás diciendo de que hay que, digamos, que los médicos de práctica primaria, ambulancias, estén al tanto de este tipo de patología es fundamental, porque no entienden el cuadro y terminan o internando o agregando diuréticos. ¿Cómo concientizarías el manejo tan artesanal que tiene la insuficiencia cardíaca en general para que la gente entienda que en su casa es el mejor tratamiento, o básicamente no internarse, porque las internaciones traen complicaciones, ¿no? Ese es uno de los puntos fundamentales que en insuficiencia cardíaca se trata de desarrollar. Hay que tratar de evitar la internación del paciente. Sabemos que, tal cual, como decías,
De hecho, es tan importante la asociación entre el corazón y el riñón que se crean unidades cardiorrenales para prevenir este deterioro. Hoy contamos con drogas que retrasan mucho la aparición de la insuficiencia renal de avanzada y tenemos que intervenir en el paciente justo antes de que se internen. Perfecto. Se desarrollaron muchos métodos. Hay aplicaciones, hay lo que se llama telemonitoreo, que es hablar con el paciente por teléfono, en videollamadas o diferentes aplicaciones donde uno dice, bueno, enseguida necesito los parámetros de descompensación antes de que me venga a ver al hospital porque está con una descompensación. De hecho, hasta hay dispositivos, que yo creo que hacia eso vamos, que se colocan endovascularmente en la arteria pulmonar y que da parámetros de información antes de que el paciente tenga síntomas. Cuando el paciente empieza a aumentar la presión, no nos vamos a meter en tecnicismo, pero en la arteria pulmonar, ese paciente con el tiempo va a desarrollar disnea, es decir, la falta de aire, pero nos podemos adelantar a eso. Ese sería el escenario mejor que podríamos apuntar. Hoy por hoy lo que tenemos es esa atención prehospitalaria que tiene que ser exhaustiva, donde también es muy importante, que a veces yo veo que no se hace, entrenar al paciente. Claro. Entrenar al paciente es fundamental, porque si él es consciente de los signos de descompensación, rápidamente va a conseguir una consulta, o por lo menos nos va a informar, y hasta inclusive podemos atenderlo por teléfono y mejorar rápidamente esos cuadros. Bruno, tenemos que ir cerrando esta entrevista, pero hablando de esto de entrenar al paciente, me gustaría tu mensaje final sobre prevención y sobre esto del manejo y las cosas básicas que tiene que conocer la gente del otro lado si es que está sufriendo una insuficiencia cardíaca. Bueno, prevención fundamental de lo que dijimos al principio. Si el paciente cursa hipertensión crónica, controlar bien los valores de presión arterial, controlar bien el peso. El peso es fundamental. Podemos instruir al paciente que si aumenta más de 1,3 kg por día, ese aumento de peso no es músculo, no es grasa, ese aumento de peso es líquido. El consumo de sal, que está recomendado entre 2 y 2,5 gramos por día. Consumimos muchísima más sal que eso a lo largo del día. Y después lograr un gran binomio con el cardiólogo que lo sigue, porque ahí es donde está la clave para evitar descompensaciones en el largo plazo, ¿sí? Muchas gracias, doctor Bruno Guarino, médico cardiólogo, jefe de la sección de insuficiencia cardíaca del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas. A ver si sale tu consulta al aire. El sistema la va a seleccionar y aparece en cualquier momento. Ahí aparecen las preguntas. A ver. Mi nieta de 2 años no toma leche ni yogur. ¿Cómo puedo incorporarle calcio en las comidas? ¿Qué hacemos en este caso para que la nena tome más calcio en su alimentación? Bueno, primero destacar que a esta edad es muy importante el calcio, o sea, es un nutriente esencial para los chicos porque se hace el reservorio y tiene que ver con todo el crecimiento. Si bien en la leche y el yogur son 2 alimentos en el que se encuentra calcio, podemos buscar otras alternativas para encontrarlo. Por ejemplo, leches de bebida vegetal que generalmente están fortificadas, verde obviamente incorporárselo en preparaciones o por ahí quizás con algún cereal o algo así para que también el sabor le guste. Después tenemos, por ejemplo, las semillas de sésamo que son ricas en calcio, las almendras que también se pueden incorporar en preparaciones o en harina para que también puedan incorporar, y si sí consume quesos, buscar diferentes maneras de incorporar quesos, meriendas, preparaciones que también va a tener una buena fuente de calcio. Hay alternativas y la Nutri nos está ayudando para aumentar la concentración de calcio, que es fundamental en esa etapa de la vida. Ustedes pueden dejar su pregunta participando de ADN Buena Salud, escaneando ahí el QR que aparece en pantalla mientras nos metemos ya en el noticiero, donde un nuevo trabajo nos habla que ráfagas cortas de ejercicio también mejoran la salud física. Investigadores presentes en el British Journal of Sports Medicine confirmaron que no se necesita pasar horas en el gimnasio para mejorar el estado físico. Según el análisis, incluso ráfagas muy cortas de actividad física, como subir escaleras, caminar rápido por unos minutos o hacer movimientos intensos durante tareas diarias, pueden tener beneficios reales para la salud. Los investigadores destacan que estos breves esfuerzos, conocidos como ejercicio incidental de alta intensidad, pueden mejorar la capacidad cardiovascular, la resistencia y reducir el riesgo de enfermedades crónicas, siempre que se realicen de forma regular. La buena noticia es que cualquier persona puede incorporar estos pequeños momentos de ejercicio a su rutina diaria sin necesidad de equipamiento ni planificación especial. La clave está en moverse más, aunque sea en intervalos breves, pero constantes. Este hallazgo puede cambiar la forma en la que entendemos el ejercicio, haciéndolo más accesible para todos. Muy interesante este trabajo porque
está focalizado y analizaron datos de 25.000 personas. Y nosotros habitualmente te recomendamos cantidad de tiempo. Por lo menos caminá 30 minutos al día, que eso va a tener un impacto en tu salud cardiovascular. Querés bajar de peso, tenés que aumentar y llegar a la hora. Y me decís, no tengo tiempo, no puedo, y al final no terminás haciendo nada, no llegás a esos 30 minutos y no sumás. Bueno, este estudio, ¿qué nos marca? Que hacer 3 minutos intensos, varias veces al día, ya tiene un impacto positivo para reducir hipertensión arterial, para reducir niveles e incidencia de diabetes, de enfermedad cardiovascular, para aumentar los niveles de una coenzima que muchas veces nos escuchaste hablar, que es el NAD y que se relaciona a la longevidad. Fíjate, 3 minutos al día intensos es suficiente. Muy importante esto que estás diciendo del NAD, porque el NAD cae a la mitad, ya sabemos, luego de los 25, 40, 45 años en alguna población. Y entonces, ¿cómo lo podemos subir? El ejercicio puede aumentar algo los niveles del NAD, pero no lo suficiente como para sustituir todo eso que cae a la mitad. Después puede ser la restricción calórica, pero tenemos un límite, no podemos restringir toda la alimentación. Es por esa razón de que... La restricción calórica termina generando un aumento del NAD en una forma defensiva. Como defensa, claro, nuestro organismo aumenta los niveles de NAD. ¿Y por qué lo hace? Porque ese NAD, si logramos aumentarlo en nuestras células, las protege. Por eso es clave y se lo conoce como la coenzima de la longevidad. Además, estimula la expresión de genes, de las sirtuinas, que son los genes de la longevidad, que disminuyen el riesgo de enfermedades crónicas. Exactamente, entonces lo que hacemos es suplementar este NAD con un precursor que se llama NAD Booster, que se llama, en Argentina, el único original, se llama telomerina NAD. Mucha gente no lo conoce porque, digamos, es relativamente nuevo, pero es interesante lo que genera en tu cuerpo según los estudios científicos. Por un lado, tiene el NAD, cuando nosotros lo suplementamos, casi triplicamos la concentración, Milton. Entonces podemos estimular estos genes de la longevidad, que son 7 sirtuinas, que tienen efectos sobre antioxidantes, sobre el colesterol, sobre el metabolismo, sobre el cerebro, sobre la cognición, sobre la inmunidad, sobre el CD38. Esto quiere decir de que si vos ya venís haciendo ejercicio o estás sumando ráfagas de ejercicio, una alimentación saludable, la pata que te queda para la longevidad, para lo que es el estilo de vida, es la suplementación. Y el primero a elegir es telomerina NAD. ¿Por qué? Porque lo que hace es actuar sobre la energía. ¿Sabes dónde se forma el NAD? En las mitocondrias. Las mitocondrias son las centrales nucleares de nuestras células, de nuestro cuerpo. Nos da vitalidad. De hecho, hay un estudio que compara 2 grupos con fatiga crónica, sin una causa, digamos, orgánica, sino fatiga. Se agregó un grupo telomerina y el otro no, el nutriente de D-ribosa nicotinamida, que es el nutriente que tiene telomerina. Y lo que evidenció es que a 3 meses hubo menos fatiga crónica, más energía y mayor capacidad. Así que realmente sumarlo, se suma por la mañana el suplemento, vienen cápsulas gastroresistentes. Normalmente el primer mes lo que hacemos, como no tenemos telomerina interna o cayó a la mitad y además se degrada más, es sumar uno en la mañana y otro al mediodía, y después los meses siguientes, para mantener esta concentración de NAD, lo que haces es tomar una a la mañana de manera sostenida. No recomendamos a la noche, Milton, porque te puede despertar, porque da energía. Y bueno, y la verdad es que cada vez hay más descubrimientos sobre este tema. Esto viene de Harvard, del doctor David Sinclair, y todos los días vemos nuevos papers sobre el NAD, ¿no? Nuevos papers, cada vez se habla más, se conoce más. Hay evidencia científica que sustenta que el proceso de envejecimiento se puede intervenir. Hoy en día podemos ponerle un freno con el agregado de telomerina, con el agregado de la actividad física. Son los patrones claves que tenemos que considerar para tener un envejecimiento de mayor calidad, que ahí está el objetivo y es donde la ciencia está trabajando. Y poder utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles hoy en día. Y la telomerina es la herramienta hoy en día con mayor sustento, con mayor evidencia en efectividad y en seguridad para aumentar los niveles de NAD. Por eso es que nosotros habitualmente focalizamos en esto de la importancia del agregado de la telomerina, que está disponible en nuestro país, en cualquier farmacia la podés conseguir, que es el activo original y se pide directamente así como telomerina. Tenemos que hacer un breve corte, Gaby, pero cuando volvemos nos vas a estar contando sobre la homocisteína, qué es y de qué manera podemos disminuir este factor de riesgo. La Nutri nos va a hablar de las calorías, calidad versus cantidad. A prestar atención con las calorías, ¿son importantes o no? Y Marca Registrada nos va a hablar de la importancia de dormir bien.
es el superpoder para limpiar la mente, a descansar con buena calidad. Todo eso en el próximo bloque de ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema. Nos las mandás escaneando el QR que va a aparecer en pantalla durante el transcurso del programa. Ahí lo tenés. Ahí tenés el QR, lo escaneás y mandás tu propuesta de tema a partir de ese escaneo del QR. Con la Nutri te adelantamos que íbamos a hablar de las calorías, cantidad versus calidad. ¿Qué opina la Nutri? Y tenemos su segmento con alimentos preparados. Bueno, me parece un tema muy importante para traer y aclarar porque se habla muchas veces, de dietas, de diferentes formas para, sobre todo los objetivos de bajar de peso o mejorar la composición corporal. Y una de las cosas que siempre se plantea es esto de, bueno, contar calorías, porque hay una realidad que nosotros quemamos grasa o ayudamos a quemar grasa por esta diferencia energética. Nuestro cuerpo gasta, por ejemplo, que te diga 1500 calorías, entonces si yo consumo 1000, al cuerpo le sobran esas 500 y las usa de nuestra grasa de reserva. O sea, este es el concepto que trae las dietas hipocalóricas o de déficit energético. Entonces hay gente que simplemente cuenta las calorías comiendo cualquier tipo de calidad y cree que así, digamos, es una buena manera de bajar de peso. ¿Y qué opina la Nutri? Lo que yo creo que es, si bien es verdad que es una cuestión matemática y pueden llegar a bajar de peso, en el medio de todo eso se van afectando varios sistemas en el organismo, como por ejemplo la calidad de nutrientes que estamos consumiendo y principalmente la actividad metabólica. ¿Por qué? Porque después el cuerpo se acostumbra a empezar a usar 1000 calorías. Entonces el día que vos te excedas de 1000 calorías, vas a volver a aumentar de peso. O sea, quizás vemos el resultado en el corto porque estamos incorporando menos calorías, es decir, menos energía de la que necesitamos, entonces vamos a gastar más, pero a mediano plazo eso implica quizás el efecto rebote, en que te cueste continuar bajando y empezás a subir. O sea, hay que tener en cuenta que no es solo mirar la foto del día, sino un poquito más allá, ver la película completa. Ver la película completa. Y otro tema que si bien vos a veces vas a ver, no sé, la cantidad de calorías que tenga un alimento contra el otro, y ahora vamos a poner ejemplos, eso no quiere decir que en el organismo tenga el mismo efecto, porque por ahí hay calorías que el cuerpo utiliza, entonces ya metabólicamente se activa y termina gastando más energía, y hay calorías vacías, y ese es el problema principal. O sea, no quiere decir que no importen las calorías y que en un descenso de peso más allá de la calidad hay que ajustar a veces, digamos, el consumo y el gasto energético, sin dudas, pero no se dejen engañar creyendo que solo las calorías va a dar un buen resultado. Veamos, acá tenemos almuerzos, desayunos, meriendas como ejemplo. Exacto. Para entender que quizás mismos platos tienen las mismas calorías. Sí, pero qué efecto o beneficio tiene cada uno en nuestro organismo para la salud y para ayudarnos al objetivo. Arranquemos con el desayuno. Estos son dos típicos desayunos que más o menos van a estar rondando las 300, 300 y pico de calorías, ¿sí? En uno tenemos una media luna, que es una sola, un jugo y un café con azúcar. Y acá tenés las calorías que provienen de la medialuna, que no te está aportando mucho más que la harina y azúcar. La fruta, que al estar en jugo directamente es la fructosa, es el azúcar de la fruta. Y el café, azúcar. Nada más. O sea, que tienen las mismas calorías que un pancake de huevo, banana y avena, con un café por ahí sin endulzar. Y entonces decís, bueno, pero entonces prefiero comerme la media luna, decís vos. Si total tiene las mismas calorías. Ahora, ¿qué pasa? Vos a la hora de comer esto vas a tener hambre de nuevo, vas a generar un pico de insulina. Cuando te baje ese pico de insulina vas a estar cansado y vas a tener esa necesidad de comer de nuevo. Entonces, estas 300 calorías por ahí en un rato van a terminar siendo el doble, porque tu compañero... con estas no te va a pasar eso porque tenés proteína, porque tenés además minerales y vitaminas con la fruta así entera. Tenés la fibra, te va a ayudar al tránsito intestinal, entonces va a mejorar también ese sentido, te va a dar más saciedad y posiblemente llegues al almuerzo con más control y ahí también siga el control de tu día. Entonces, claramente ahí ya hay una diferencia más allá de las calorías. Y no solo eso, sino que también va a ayudar a generar más músculo y eso a largo plazo obviamente activa aún más el metabolismo. O sea, con mismas calorías se puede elegir una alternativa de más calidad nutricional, que es a lo que estamos apuntando con el segmento de hoy. Almuerzo. Bueno, otra, que la gente que va a decir, una hamburguesa chiquitita de pan y carne. Sí.
con unas papas, por ejemplo, ahí hay poca cantidad, hasta no están fritas, ponele que sean unas papas al horno, puede llegar a tener más o menos 400, 450 calorías, que es lo mismo que un buen bowl de legumbres, de quinoa, de vegetales, condimentado con aceite de oliva y algunas semillas, ¿sí? Ahora, claramente la actividad nutricional, lo que te va a aportar esto de vitaminas que necesitas en el día a día, para el crecimiento del pelo, para mejorar la energía, para regular el sueño, no lo encontrás acá. Entonces, si bien son las mismas calorías, no vas a poder después tener ciertas funciones del organismo esenciales para la vida. Y eso te va a hacer después que te cueste ir al gimnasio, que te cueste mantener la actividad y que después no puedas sostener ese descenso de peso. Vamos con la merienda. Ya hicimos el desayuno, el almuerzo. Con la merienda, ejemplos habituales en nuestra alimentación. La barrita de cereal, que es como una alternativa que está ahí, que uno piensa que es saludable, contra un yogur con frutos secos y frutas. Estoy en la calle, me compro una barrita y me tomo un vasito de gaseosa. Una gaseosa, parece ahí. O un yogur que acá tiene frutas y un poco de frutos secos. Esto tiene más o menos también las mismas calorías, 200, 250, pero claramente, lo que repito, esto es un procesado, esto genera un pico de azúcar, esto genera hambre constante y esto da saciedad. Dicho esto, acá tengo 250 calorías. Ahora, más allá de que esto sea saludable, si yo acá le agrego, por ejemplo, más frutos secos que también son saludables, igual es verdad que me voy a pasar y quizás este plato pasa a tener 400 calorías. Si yo todos los días sostengo eso, puede ser que tampoco baje de peso más allá de que esté comiendo saludable. Entonces, si bien las calorías no es el foco, obviamente que hay que rever y ajustar el día a día también energéticamente lo que estamos consumiendo si tenemos un objetivo de descenso de peso. La gente tiene que conocer y saber el impacto que tiene, pero antes se le hacía pesar la comida para saber cuántas calorías y tal. Tenías que tener la balancita ahí y pesar. No. Eso no va más. No va más y el cuerpo habla. Lo que me va a pasar es que a mí posiblemente con una porción, digamos, de yogur con frutos secos, voy a estar saciada y no voy a necesitar agarrar el pote de frutos secos y bajármelo. Como también es una realidad que si yo un sábado, un domingo desayuno esto, como igualmente una vez, como igualmente tiene, no sé, lo que hablamos, 300 calorías, tampoco voy a subir o voy a salir del plan. Por eso hay una cierta flexibilidad en la alimentación y también es parte de la salud y no tenerle miedo a esto, porque energéticamente no me estoy pasando, pero sí la necesidad del día a día consumir alimentos reales y nutritivos, porque si no, no funciona nuestro cuerpo. Es una máquina que necesita de calidad para funcionar. Así clarísima la NutriDelfi Zimmerman. Mientras ustedes se comunican con nosotros a través del QR que aparece en pantalla y dejan su pregunta, a ver si el sistema seleccionó la tuya y sale en pantalla. Aparece, nos dice: soy Silvina de San Luis y me gustaría que hablen del SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano. ¿Qué le podemos decir sobre esto, doctor Gabriel Lamán? Bueno, el SIBO en realidad es bastante raro, lo que pasa es que está muy sobrediagnosticado. Está de moda. Está de moda. Claro, porque es un test que es muy sensible y poco específico, vamos a ser concretos. Entonces, cuando digo estas palabras difíciles, que detecta mucho SIBO, pero hay que ver si es SIBO. Entonces, lamentablemente todo el mundo se autodiagnostica. A mí me gustaría comentar de que generalmente lo que pasa es que caen la cantidad de enzimas digestivas que tenemos en nuestro cuerpo y eso genera síntomas de hinchazón, gases, eructos, que es el típico síntoma que viene de la persona que le diagnostican SIBO. Claro, o sea, hay mucho trastorno a nivel digestivo en el cual la gente busca una causa y probablemente con este test que te da positivo encontraste ese sello que relaciona tus síntomas con algo, con un cuadro. Entonces tenés el SIBO, pero no siempre, por más que tengas ese resultado positivo, estamos hablando de un sobrecrecimiento bacteriano real, que esto se da a nivel del intestino delgado, donde hay una sobrepoblación de estas bacterias. En caso de tener un SIBO específicamente, hay un tratamiento específico. Sí, se da un antibiótico, se puede dar probióticos, pero la verdad, para comerte un antibiótico tiene que ser muy seguro el diagnóstico. Es muy frecuente que no sea el diagnóstico final y lo que haya es, en realidad, permeabilidad intestinal, colon irritable, trastornos en la microbiota y caída de enzimas digestivas. Ahí también se acompaña con una dieta específica de baja fermentación. En definitiva, consulta con tu médico, hacer los diagnósticos, explorar otras causas orgánicas de trastornos intestinales. Así es. Y en lo funcional hay otras cosas en las cuales tenemos que pensar. Primero, marca registrada, el descanso, dormir bien. Bien.
No sé si a ustedes les pasa que a veces cuando uno no duerme bien, después al día siguiente estás como que no das pie con bola, no te puedes concentrar, estás irritable. Esto, Delphi sabe mucho de esto. ¿Y por qué? Porque es como un celular que lo usas durante todo el día, que si no lo cargas, en algún momento se apaga. Claro. Pero vamos a hablar de algo que es interesante porque yo la verdad pensaba siempre que era perder el tiempo a dormir. Entonces, ¿sabés qué? Uno pelea contra el sueño. Pero me di cuenta que no. Estamos el tercio de nuestra vida durmiendo. Es un montón. O sea, yo la verdad pensaba que era una pérdida de tiempo y me di cuenta que es donde se hace el mantenimiento interno y que algo que descubrí justamente investigando para esta columna es que durante el sueño, especialmente cuando se da el sueño profundo, aparentemente es como que el cerebro, ahí hay algo que activa, se llama un sistema que se llama el sistema linfático, que es como si fueran las compuertas, donde empieza como a eliminar todo lo que son los desechos metabólicos, las toxinas. Es más, como que cuando uno duerme, se prepara ¿para qué? Para limpiar todo lo que nos sirve y para qué te prepara para poder estar mucho más creativo, para poder aprender, para poder estar, obviamente, una memoria mucho más activa. Y se me ocurrió un experimento. ¿Cómo es el experimento? A ver. Vamos a hacer de cuenta que esta es la mente de una persona, ¿está bien? Y durante el día, obviamente, uno está con un montón de pensamientos, con un montón de cosas que te van ocurriendo. ¿Y qué pasa durante el sueño? ¿Qué va ocurriendo? Va decantando. O sea, el sueño lo que hace es que cuando uno entra en reposo el cerebro, todo esto cae y el agua queda mucho más limpia. O sea que si uno no descansa, bueno, acá tengo malos pensamientos, Delphi, ¿está bien? Es eso lo que ocurrió, pero en general lo que termina ocurriendo es que cuando uno duerme... Bueno, vamos a hacer decanta. el test y cuando terminemos vamos a ver si está más limpia el agua con este ejemplo que nos propone Marca Registrada para Bien. entender cómo funciona el sueño limpiando las toxinas. Vamos con las preguntas y ustedes responden por sí o por no. Cada respuesta afirmativa suman un punto. Okay. Me despierto al menos una vez por la noche es ¿Usted la primera pregunta. ¿Sí? ¿Vos te despertás? Sí, tomo té antes de dormir, que está mal. Ah, bien, una vez por De noche. vez en cuando sí me desperto, pero no es... ¿Y se vuelve a dormir rápido? Sí, al toque. Sí, al toque. ¿Vos, Milton? No, no me despierto. No te despertás. Y Igual no que se Milton. duerme Yo igual que Milton. Muy Tarde, bien. Explota la sueño vejiga. profundo. Vamos con la segunda A ver. pregunta. Para entender si tenés un sueño reparador o superficial. Me cuesta quedarme ¿Pasa dormido aunque esté cansado. No, yo me duermo como duermo. un tronco. Sí, ¿Vos me cuesta mucho. te cuesta aunque estás cansado? Aunque estoy cansado. Porque uno no deja pensar, uno está a 1000, ¿está bien? Hay Claro. gente que empieza a poner adrede la tele o algún Yo podcast. igual que es lo siempre peor que leo puede haber. algún libro como para... Toma. Estoy leyendo varias novelas al mismo tiempo. ¿Varias Mira. novelas? ¿Cómo se para leer varias novelas al mismo tiempo? No, un día uno, un día otro, leo 3, 4 libros para dormir. Bien, bueno. está Más bien. preguntas en este Me gustan test. diferentes A ver, autores. tercer pregunta. Uso pantallas Ahí está. hasta pocos minutos antes de acostarme. ¿Les pasa de estar revisando el celular? No, Sí. por eso te digo que es bueno eso. Saco el celu y lees. Muy bien. Claro, ¿Pero con lees lucecita. tradicional, libro, papel? Leo tradicional y tengo sino una app que es con pantalla, pero que tiene así para leer. Exclusivo para leer. ¿Lees o te lees? la Las aplicación? dos. Ahora me copé con eso. Una pregunta, ¿sus parejas duermen bien con ustedes? Sí, perfecto. Guarda, eso no está en el test. Se agrandó. Estamos haciendo un test. Ah, perdón, no está en el perdón, test. tenés razón. Esa no Somos entra. los psicólogos. Vamos con la cuarta. Ustedes responden por sí o por no. Me levanto con la sensación de no haber descansado. A veces me pasa. Sí. Sí, a veces Porque me uno pasa. puede ser que se acueste, pero no descansa. Y estamos acá hablando de cuando uno realmente puede tener un sueño profundo, que es donde uno limpia, obviamente. La noto muy callada, Delphi. ¿Eh? Eso se levanta a las 5 a hacer ejercicio. Yo Sí, duermo ¿a qué bien. hora te levantás? Y ponele, hoy me levanté 6:20. ¿Y a qué hora te acostás? Ahora estoy con el reality de cocina y me está matando, pero me acuesto 10:30, intento a las 11 estar durmiendo. No, con el darme reality vuelta. ese cocina Sí, perdiste. me mata. O sea, a las 11 hago así, me pongo el antifaz, me doy vuelta, me tapo y... Hay que tratar de dormir esas 7 Con horas por día. antifaz, Vamos sí. con la quinta pregunta. Me encantó. Quinta pregunta. Me irrito o me eso sí. que desconcentro fácilmente al día siguiente. Es muy importante. ¿Les pasa eso? Y a veces sí. El que duerme mal, al día siguiente está irritable, está intratable, no se puede concentrar, le cuesta crear ideas nuevas. ¿Les pasa eso? Que cuando, ¿no? No, porque duermo Milton, bien y no. estoy siempre No, irritada, no, así no que... me irrito. Estoy tranquilo, salvo cuando justo el día anterior jugó Atlanta, que Claro. en general al otro día lo sufro. Si no, estoy tranquilo. Sexta pregunta.
Ustedes van respondiendo por sí o por no. Duermo menos de 7 horas en promedio. No, Yo sí. En promedio no. Yo duermo Yo sí. 5 horas y media. Pero pará, pero si es en promedio, es toda la menos semana. no, Sí. menos no. O sea, hay días que, por ejemplo, un sábado te dormís un poquito más. No, pero yo duermo menos de 6 horas por día. Siempre. Promedio, sí. La verdad, reconozco Bernardo que soy muy Neustadt, activo. ¿Te acordás? Bueno, vamos a ver los resultados de A este ver. test que nos propone Marca para entender si tenés un sueño reparador o superficial. Si estuviste con una sola respuesta positiva, sos un super durmiente, nos dice Marca. Tu cerebro Superdurmiente. se reinicia bien. Ahora, entre 2 y 4, soñador intermitente. Necesitas revisar rutinas. Tal cual. 5 y 6, rojo, alerta. Cerebro en deuda con el sueño, urgente. Hay que repasar hábitos y recuperar el descanso. Pero es súper importante darle importancia a esto porque tiene impacto concretamente en tu vejez. O sea, el que no duerme bien envejece más rápido. Es así de simple. Y lo digo como psicólogo, ¿ustedes sueñan? A veces ¿Tienes sí. sueños? Sí, sí, sí. ¿Milton? Y todos soñamos. Ahí está. El tema es si nos acordamos. Eso lo aprendimos, como lo mencionó Delphi antes, con la entrevista que tuvimos con el doctor Edward Estivil, que él nos hablaba que si vos te recordás el sueño, implica que tuviste un sueño superficial. Sí. Bien. Que no tuviste ese sueño profundo y reparador que necesitamos para que actúe y el sistema nos limpie, como pasó con el vaso. Mirá, se limpió. Fíjate Delphi desconfiaba que con, de esto, ¿eh? Con el tiempo se fue limpiando. Pero los psicoanalistas, para ellos el sueño es clave porque cuando uno reprime, porque el ser humano reprime un montón de cosas, cuando uno se va a dormir, el yo se retira y aparece justamente el inconsciente viendo la escena, pero para poder, obviamente, seguir conviviendo con todo esto que es algo inconsciente y reprimido, se disfraza. Todo lo que nosotros soñamos disfraza el deseo reprimido que tenemos. O sea, vos decís que el recordar el sueño es más una cuestión del yo, del super yo, Pero totalmente. y no de realmente si lograste un sueño profundo. El sueño, lo que uno sueña, es la satisfacción de un deseo reprimido, pero que está disfrazado. Entonces, ¿qué hace el psicoanalista? Dice, a ver, contame el sueño. Entonces, a partir de lo que vos le contás, trata de ver qué es lo que está por ahí detrás de lo que uno sueña, porque el yo no se banca justamente aquello que está reprimido. Entonces, la única manera es ir por otro lado. Por eso se dice que, para el psicoanalista, el sueño es la vía regia para llegar al inconsciente, porque todo eso está reprimido. Después puede ocurrir que se manifieste en temas que uno no puede manejar, como lo psicosomático. Así que, si soñás, habla con tu psicoanalista, y si no soñás, acá te das el ejemplo que te puede pasar. Ustedes se ¿A quién siguen señaló? comunicando y dejando sus preguntas, La mesa. ¿A quién escaneando señaló? al ¿Qué pasa acá? Señaló a mí por eso. No. Es el ejemplo. Hay más preguntas que están entrando a nuestras redes sociales y a través del QR que aparece constantemente en pantalla. ¿Puede ser que mi estrés me lleve a tener problemas de digestión? Bueno. Está relacionada a la pregunta que Anterior. tuvimos antes. Está relacionado porque, a ver, hay algo muy importante. Hoy ya se sabe que el intestino es el segundo cerebro, así que claramente ahí entre el estrés o la emoción o la ansiedad o la angustia y todo lo que pasa en nuestros intestinos donde se digiere la comida está relacionado. Así que eso por un lado. Y es de un lado para el otro y eso es importante. O sea, si yo no digiero bien, si yo no tengo sano, posiblemente eso realimente ese estrés y hay algo que me esté dando como una ansiedad de decir, no, todo me cae mal. Entonces uno le empieza a prestar también más atención a eso y vive con el conflicto de que la comida, en vez de ser un nutriente o algo que nos acompañe o algo que nos haga bien, termina siendo el enemigo. Porque todo empieza a girar en cuál alimento va a ser bueno, cuál no, o ya sé que voy a comer y me voy a sentir mal, entonces evito comer en situaciones importantes y todo eso hay que reverlo desde dos lados. Primero, descartar patologías de base. En segundo lugar, si no es una patología, ver el tema funcional, como dijo Gaby, si hay deficiencia de enzimas, si hay un sobrecrecimiento bacteriano, si hay una permeabilidad intestinal, si hay una intolerancia alimentaria, que también puede pasar. Y en tercer lugar y paralelo, yo creo que es todo lo que sea mindfulness, hablar con un psicólogo, hacer respiraciones para que baje todo ese estrés y el cuerpo pueda digerir mejor, va de la mano. Si no, uno con otro no funciona. Mientras ustedes se siguen comunicando, escaneando el QR o a través de nuestras redes sociales, vamos con el doctor Lapman a desarrollar la homocistinemia, la homocisteína, que es este factor de riesgo que aumenta la chance o los eventos de accidente cerebrovascular y cardiovascular. Bueno, estoy actualizando un poco sobre este tema porque realmente yo lo pido mucho. Dentro del laboratorio general pido la homocisteína, que es muy importante. Fíjate que es un aminoácido que viene de la metionina y ahí se transforma en nuestro cuerpo, que tiene que estar en niveles normales porque la gente, si come la fuente de B6, B12, que está principalmente
en carnes, en pollos, en productos de origen animal, esta homocisteína tiene que estar en un nivel adecuado. Nosotros generalmente buscamos por debajo de 15 y para ser más obsesivo por debajo de 10. Bueno, entonces, cuando depende mucho de estas vitaminas del grupo B. Acá lo vemos, la homocisteína, el nuevo mapa de riesgo. Más allá del colesterol, la homocisteína emerge como una señal temprana de daño vascular y cerebral. Y está muy relacionado a la alimentación y sobre todo a estas vitaminas del complejo B. Exactamente. Entonces, cuando tenemos déficit de esta vitamina B, especialmente B12, que se ve mucho por encima de los 50 años, entonces casi todo el mundo tendría que estar suplementado con esta vitamina B12, B6, vitamina E, que hoy se consigue en las farmacias como E-Folic. E-Folic es la fuente natural del suplemento que puede ayudarte a mejorar esto. Nosotros la suplementamos cuando vemos por encima de 10. Pero se pide poco la homocisteína. No se pide. Directamente. O sea, a ver, la gente que viene del consultorio habitual a mi consultorio no le pidieron nunca B12 y menos homocisteína, menos que menos. Pregunto a ustedes del otro lado, ¿tienen en algún análisis realizado la homocisteína, los niveles de homocisteína? Que es importante conocerlo, porque estamos hablando de un factor de riesgo que, conociendo el número, conociendo el dato, podemos intervenir de forma sencilla a partir del aporte de estas vitaminas del grupo B, que están dentro de lo que es el E-Folic que menciona el doctor Landman, que es nuestro suplemento de elección en estos casos. Lo podríamos tratar, podríamos bajar el riesgo del evento cardiovascular, Exactamente. Vamos con la segunda placa para que la gente entienda un poco cuáles son las causas. Deficiencia B12 es importante, puede haber insuficiencia renal, estilo de vida, ¿no? Las dietas vegetarianas, veganas, acá es fundamental, suelen tener déficit, ¿no? Déficit de B12. De hecho, es muy frecuente esa persona que hace una dieta totalmente plant-based, pero rehúse, o sea, dice, no, la suplementación no tiene sentido y es un evento cardiovascular, porque ¿qué te aumenta el riesgo? Lo que la gente tiene que entender, que esto es lo que nosotros tenemos que explicarle a la gente. Si esto está aumentado, aumenta el riesgo silenciosamente y de manera invisible de eventos cardiovasculares, ACV, infartos, Milton. Claro. O sea, hace que realmente esa partícula empiece a pegar el colesterol en las arterias. Claro. Es algo complicado. Claro, termina como raspando la pared interna de las arterias, generando como un velcro que se termine depositando esa placa de colesterol, por eso aumenta el riesgo y está, de acuerdo a los trabajos científicos, muy relacionado con el accidente cerebrovascular. Y en los estudios lo que se ve también, más allá de la B12 que estás mencionando, las otras vitaminas B, sobre todo la vitamina B9, el ácido fólico, el folato. Es clave, por eso llevar una dieta también rica en frutas, verduras y sobre todo en verdes es fundamental. Exactamente, Milton. Entonces, si vos vas a tu médico y te piden este análisis y tenés, por ejemplo, típico caso, 300 de B12, 250 de B12, homocisteína 16, 17 típico, y quizás alguna plaquita aterosclerótica, lo que hacemos es suplementar con E-Folic. ¿Cuánto tiempo? Al menos 3 meses. Es un suplemento que baja la homocisteína junto, obviamente, este estilo de vida saludable. No tenemos que darle solo B12, porque ahí estaría el problema. La mezcla que tiene el E-Folic de fólico, B12, B6, B9, es muy importante para poder mejorar esto. Claro, es un trastorno en el cual lo podemos tratar a partir de ese complejo de vitaminas B. Tienen esta función específica de acuerdo a los trabajos científicos con dosis y concentraciones de acuerdo a esa evidencia. Y a eso le tenemos que sumar siempre el estilo de vida. Claro. Realizar ejercicios en forma regular, evitar hábitos nocivos, tóxicos, como el cigarrillo, que sabemos todo el daño que hace a la pared interna de nuestras arterias. Por eso es una cuestión completa, como siempre. La alimentación, el estilo de vida y el agregado de medicamentos, o en este caso de suplementos, que nos puede ayudar a reducir el riesgo. Estamos hablando del E-Folic como la herramienta útil para bajar los niveles de homocisteína. Fíjate, Milton, que todos los enfermos renales desde hace mucho tiempo que yo hago esto, de regla necesita el complejo B. Así que E-Folic es el de elección por la gran mayoría de los nefrólogos. Se consigue así en todas las farmacias como E-Folic, realmente no requiere receta y es muy protector. De hecho, cuando hacemos 3 meses de Folic, lo que hacemos después es mantenerlo menos días.
porque ya tener ese basal para que no vuelva a subir la homocisteína y mantenga los niveles de B12. No te olvides que la B12 para absorberse necesita el factor intrínseco y eso va cayendo después de los 50, 60 años y hay deficiencia generalizada de esta vitamina. Así que Folic también lo podés sumar vos después de los 50 años como recomendación, incluso de diferentes organizaciones vegetarianas, veganas y de salud que ya recomiendan como regla el Folic. Esta combinación es ideal para tu corazón mientras vos te seguís comunicando, escaneando el QR que aparece en pantalla o en nuestras redes sociales. Hay mensaje, quiero verte. A ver si aparece. Aparece el mensaje. Nos dice: felicitaciones por el programa, me encanta, aprendo y cuido mi salud. Los 5 son fabulosos, pero marca registrada, me haces el día con tus arranques. Mirá qué pregunta, Hay fan de marca registrada y ahora ¿quién lo frena? Nadie. No. Ahora ¿quién lo frena marca registrada? Que me cambien la silla. No tengo respaldo. Ahora Bueno, no sé agrandó. si amerita después de Me esta encantó. pregunta. Tenés fans del otro lado, marca, ¿eh? Totalmente. Tenés que ser consciente de eso. A veces me pongo el traje y me queda chico. Y Delphi era para vos eso, que vos me dijiste, che, vos en este programa que aportás. Yo no te dije eso, pero no vamos a hablar de las cosas detrás de eso, era mejor. Las internas de ADN, Las internas, Buena Salud, se están ventilando. No. Vamos Mientras a ir a los programas a comentar estas internas, hay frases finales, Por supuesto. Blackman. Sí, me encanta la frase de mi amigo Leonardo: sin plan, sin salud no hay plan. Sin salud no hay Sin plan. salud no hay plan. Está bien, sin salud no hay Sin plan. salud no hay Sin plan no hay plan. plan. Sí, lo más importante y lo que tenemos que cuidar es nuestra salud para desarrollar todo. Para tener Exactamente. sueños, objetivos y plan, necesitamos salud. Y tiene Marca que ver con el registrada. tema de los sueños. Cuando uno no tiene sueños, termina trabajando para los sueños de otro. Cuando uno Bueno. no tiene sueños, termina trabajando para los sueños de otro. ¿Están de acuerdo? Es verdad. Hay que enfrentar el miedo que a veces aparece para lograr y tratar de conseguir los sueños. Pero si no ocurre eso, no hay sentido de propósito. Entonces te levantás todas las mañanas y no creces, simplemente vivís. Así Bueno. que. Súper ¿estás de Muy acuerdo? bien, Me gustó. marca registrada que se va agrandado con ese mensaje. No. Ustedes se siguen comunicando porque quedan las líneas de comunicación abiertas. Escanean el QR que aparece en pantalla o directamente en nuestras redes sociales, en el Instagram de @ADN Buena Salud. Ahí nos pueden encontrar también y dejar su pregunta, su propuesta de tema, lo que quieran, lo hacen en nuestras vías de contacto. Nosotros nos despedimos, pero nos vamos a estar volviendo a encontrar en la televisión pública con mucho más. ADN, buena salud.